agradecidísimo con Dios, trabajando solo ahí en el taller. He estado pensando bastante en lo que Dios ha hecho de mi vida, lo que Él ha permitido que yo viva. Y estoy muy, muy agradecido. Eh, lo que yo hoy estoy viviendo, compañeros, yo no lo tenía planeado. Yo ni siquiera vislumbraba una vida tranquila. Yo creía que la vida era como yo me había criado y así iba a terminar todo. Pero hace 27 años el Señor me dio una oportunidad y me llevaron a una sala, como decía Neri en la visión, donde habían 18 hombres ahí sentados, eh, dando testimonio de que Dios existía y de que se podía contar con Él y de que los milagros eran ciertos y que el Señor podía cambiar la situación de uno, fuese cual fuese. Vicios, cualquier atadura, problemas de cualquier tipo, Dios podía cambiar esa situación. Y yo nunca había estado cerca de una situación así, de un lugar como este, porque me crié en un ambiente muy diferente. Yo me crié metido en un taller y en medio de un montón de talleres de amigos de mi tata y también muy cerca de él. Andaba para arriba y para abajo con mi tata y vi todas las cosas que un niño no debe ver. Mi tata no conocía y creía que un hombre se hacía de esa manera. En una cantina, en un burdel, que los hombres éramos muy hombres cuando teníamos el derecho a pegar gritos y la plata en la bolsa. Yo empecé a ver que los maes que tenían plata en la bolsa podían hacer y deshacer. Y entendí que eso era ser hombre. Por supuesto estaba equivocado, pero esa fue la línea que yo adopté. Ese fue el camino que se me preparó a mí y el que venía siguiendo todos mis antepasados, toda mi familia para atrás. Y por supuesto que nadie creía que yo un día iba a cambiar, que yo iba a ser la excepción. Ni yo lo creía. Yo estaba cómodo en esa vida llena de tristeza y de maltrato y de engaño, de mentiras y de errores. Uno se acomoda a esas cosas, pero eso no es la vida, no es la felicidad. Así fue como me fui creando, contaminándome, llenándome de vicios, de mañas, creyendo que uno podía engañar a las personas y salir ileso, que uno podía tener una vida llena de facilidades si era capaz de manejar las emociones y el pensamiento de las demás personas. Por supuesto que empecé a meterme en eso y mi ego empezó a crecer de una manera desmedida. Empecé a creerme que yo era muy bueno en lo que hacía, que yo era bueno en ese ambiente y que iba a llegar muy largo. Me arriesgaba mi vida, mi libertad por alcanzar lo que quería. Mi norte era ser feliz, compañeros. Creo que aquí no hay un solo hombre que no haya caminado hacia eso, hacia buscando la felicidad. En el caso mío, eh, el lugar donde yo la estaba buscando era el lugar equivocado. Y de la manera que la estaba buscando era de la manera equivocada. Hay un momento en el que creemos en ese lugar, en ese camino, que la felicidad no existe, que debemos de conformarnos con los placeres y con las dichas y cosas que vienen en ese mundo. Nos hacemos adictos a esas cosas, a sentir esas emociones y no nos importa nada. Lo único que queremos o lo único que yo quería era sentir esas cosas,
tener las cosas que quería a cualquier precio. Pero carecía de sentido mi vida. Yo cometí algunos errores, yo puedo recordar, y siempre lo digo porque sé que nos escuchan papás jóvenes, papás que están empezando a criar a sus niños. Yo empecé desde muy pequeño a coger lo que no era mío. Y fue un proceso terrible. Se empieza con cosas, con nimiedades, con cosas que, pequeñas, con un lápiz, pero es como un vicio. Eso va creciendo, va desarrollándose en uno. Se va desarrollando una manera de pensar equivocada. Uno empieza a tomar gusto de engañar, de mentir para lograr alcanzar las cosas. Empecé con un lápiz y terminé ya lo último con, con carros, con mercaderías, con camiones de mercaderías. Y todo empezó inocentemente con un lápiz y después con un bulto en la escuela. Esa fue mi niñez, mi juventud. En algún momento cometo un error, estoy preso 72 horas y salgo de ahí pensando que esa vida no estaba bien para mí, que la cárcel no se había hecho para mí. Me prometí a mí mismo no volver a caer ahí y busqué la manera, dentro de mis posibilidades, de cambiar mi situación. Y en ese momento recuerdo que me dije, yo voy a entregar mi libertad por plata, me voy a casar con alguien que cambie mi vida. Compañeros, y en ese momento yo tomo la decisión, ahí estando preso, de que me voy a casar con la primera persona que pueda cambiar mi situación cuando salga. Yo salí de ahí porque Dios tenía un propósito, porque yo había cometido ese error. Yo debí de haberme quedado ahí, pero por cosas, el Señor en ese momento no le conocía, no quería nada con él, jamás le iba a acreditar el hecho de que me protegió y me permitió salir de ahí porque él quería que yo fuese un hombre diferente. Yo salí de ahí creyendo que era por mi capacidad, porque les voy a decir, compañeros, el peor problema que yo tuve no fueron las drogas, las mujeres, el odio, el robo, la mala intención. No, el peor problema de Allen Barr, el más grande, se llamaba orgullo. El orgullo fue desmedido en mi vida y fue lo que me llevó a meterme y a hacer cosas que no son debidas, compañeros. Yo salí de ahí y Dios tenía un plan para conmigo, puso en mi camino a una persona, a mi esposa, una persona que no merecía toparse con un hombre como yo, que no valoraba el esfuerzo de nadie, que no valoraba el sacrificio de nadie, la oportunidad de nadie, solamente valoraba yo lo que hacía por mí mismo. Yo sabía que ella podía mejorar mi situación económica y me casé con ella, pero tengo que reconocer que no había buena intención en mi corazón, no había amor, no, nunca había sentido amor ni había permitido que me expresasen amor porque me crié en una casa donde estoy seguro que mi mamá y mi tata me amaban, pero nunca me lo demostraron. Esas cosas me hicieron mucho daño. Ese descuido, ese error fatal de mi mamá y de mi papá hacia mí, hacia mis hermanos, fue terrible. Eso me enseñó a mí, después de haber llegado acá, que eso yo no podía cometerlo con mis hijos, que no podía criarlos sin que ellos supiesen que yo les amaba, que eran especiales para mí, porque nunca recibí una aprobación, nunca recibí un cariño o una buena palabra de mi tata y de mi mamá, sabiendo que me amaban, pero no sabían expresarlo. Por eso uno se crea como un animal. Así fue como llegué al matrimonio como un verdadero animal. De hecho, uno se considera animal y se siente orgullo de pensar, se siente orgulloso de pensar que uno es
un animal, que no es una persona. Porque uno cree, o yo creía, que tapando mis sentimientos me volvía un hombre fuerte, que negando mis sentimientos, que los sentimientos eran debilidad en la vida de un hombre. Por eso era que yo no demostraba mis sentimientos fácilmente, porque eran debilidad para mí. Así me criaron, pero yo no crié a mis hijos así. Me caso y me dedico a hacer lo que me da la gana. Tanto fue así que empecé a destruir vidas alrededor mío, empecé a destruir a mi esposa, empecé a destruir a mi hijo mayor, empecé a destruirme yo. Cuando me di cuenta, era tanta la locura y el egoísmo y el egocentrismo el día entero para mí, los placeres del día eran solo para mí, que empecé a traficar con drogas, ya como no como un empleado, sino dueño de las drogas, porque estaba desesperado de alcanzar la felicidad, el sentirme con todo el huevo en la bolsa para ser hombre, para ser feliz. Estaba desesperado por lograrlo. Cuando empecé a vivir de esa manera, empecé a caer en un hueco terrible que no tiene fondo. Me empecé a sentir que tenía poco, que cada vez quería más, todo lo bonito me gustaba y cuando lo conseguía de la manera que fuese, ya no me hacía gracia porque habían otras cosas más bonitas inmediatamente y entonces ya yo no valoraba lo mío, sino que valoraba lo que no tenía. Y eso es un hueco en el que caemos muchos y se los puedo asegurar que no hay límite, no hay un fondo. Nunca me sentí bien de esa manera. Le doy gracias a Dios de que un día me dio una oportunidad y Él fue el que me sacó de ahí. Hoy mi vida es diferente a la que yo adopté, en la que me empecé a enfrentar en mi juventud. Compañeros, destruyendo a mi esposa, incapaz de serle fiel, incapaz de respetarla, incapaz de decirle que era bella, incapaz de decirle que la quería, incapaz de reconocerle algo hacia mí, incapaz de reconocerle el sacrificio que ella hacía en contra de su familia por mí, incapaz de agradecerle que me había dado un hijo, incapaz de cambiar mi vida por el dolor que le estaba criando a mi hijo, incapaz de cambiar de rumbo para tener un camino diferente donde yo pudiese abrirle puertas en la vida a mi hijo, sino que no podía salirme de él y todo lo contrario, iba por un mal camino y toda puerta que se abría frente a mí la cerraba con mi manera de ser. Yo me crié de esa manera, con todas las puertas cerradas por el modo de vida de mi papá. Y lo peor de todo era que siempre se lo reclamé, siempre odié eso, tenía que mentir quién era yo. Cuando yo pretendía una muchacha buena, tenía que decir que era otro hombre, tenía que decir que me llamaba diferente. Por eso no tengo tatuajes en mi cuerpo, porque siempre fui un maleante, pero nunca acepté los tatuajes porque por medio de ellos yo no podía negar quién era yo. Y en cualquier lugar del mundo iban a saber quién era yo. Yo quería ser un maleante solapado y no podía marcar mi cuerpo. Pero el problema de las puertas cerradas para mi hijo, yo no podía evitarlo. Lo que más odié de mi tata se lo estaba haciendo a Eric. No era, no, no pesaba tanto en mi vida el amor que yo sentía por él para que yo cambiase. O era incapaz de mantener la palabra, porque les voy a decir que cuando llegué aquí a la fraternidad, yo ya había llorado muchas veces por él. Yo ya había llorado muchas veces a solas porque veía el dolor al que él se iba a enfrentar, porque veía el dolor que le estaba provocando y el miedo que el Huila me tenía. Era un patán yo. El Huila siempre se escondía atrás de la mamá y yo no era
capaz de levantarlo del suelo y besarlo y decirle que lo amaba. Aunque lo sentía, no podía, compañeros. Había algo más fuerte que yo que me lo impedía. Yo les digo que yo lloré muchas veces prometiéndome a mí mismo, encerrado en un baño para que Ana no me viera, arrepentido de ser el animal que yo era, jurándome a mí mismo que mañana mi vida tenía que cambiar, aunque yo no quisiera, iba a empezar a ser un hombre diferente, honesto, productivo, responsable, fiel, una persona diferente, sano, y yo no podía. Yo salía del baño y me quedaba ahí, pero al día siguiente volvía a caer y más hondo todavía. En esa situación, ya mi esposa pensando en divorciarse de mí, cosa que les digo me hubiera destruido. Porque yo hice todo humanamente posible, todo lo humanamente posible porque ella me dejase. Yo la pulsé para que me mandaran para la mierda, pero Dios no permitió aquello. El amor que mi esposa sentía, aunado al plan que Dios tenía por mí, no permitió que yo me perdiera. Y mi esposa, hoy entiendo el sacrificio que ella hizo y aguantó y aguantó. Y en el momento indicado, cuando yo ya no podía negarme a las drogas, sabiendo el problema que eran, porque mi papá había caído en el vicio de la cocaína después de tantos años de alcoholismo, había dejado a puro huevo el alcoholismo y había caído viejo en la coca, y después de la coca lo vi caer en el crack, un hombre sumamente inteligente, no se pudo negar, no pudo escaparse de eso, y lo vi derrumbarse, y hacia ahí, hacia ese hueco, iba yo también. Y no podía frenar. En ese momento aparece Oscar en mi vida con una cara diferente, compañeros. Esto es importante. Con una cara limpia, fresca. Un hombre vivo. Un hombre feliz. Yo lo conocía y tenía un concepto pésimo de Oscar porque lo había visto en la calle. Era igual de caca que yo. Y lo veo después de tanto tiempo, de no verlo en ese mundo en el que nos movíamos, lo veo diferente y habla diferente. Ya no es aquel hocico que se manejaba igual que el mío, terrible. Ya no hablaba de los mismos temas que yo hablaba, sino hablaba de cosas diferentes que yo nunca había escuchado. Y se comportaba de lo más bonito. Después fue que se echó a perder, se hizo pandereta. Pero el hombre se comportó de una manera conmigo maravillosa. Yo pude ver el poder de Dios en ese hombre sin ser religioso. Y les voy a decir que Dios tenía que escoger a un hombre como él para que me guiara. Porque yo no iba a entrar a una iglesia. Porque yo no iba a dar el brazo a torcer. Pero sí podía seguir un ejemplo. Se los digo, compañeros, con todo respeto. Porque no nací igual que ustedes. No sé qué es lo que pasa conmigo, que no puedo vivir normal eso. No sé qué es lo que pasa dentro de mí con respecto a las religiones, que no las soporto. Pero Dios sabía que mandándome un excelente hombre que no fuese religioso y que tuviera una relación con él real, él me podía marcar el camino. Dios iba a llevarme a mí de la mano detrás de Monse, de Oscar. Yo iba viendo a Oscar y Dios me iba diciendo, así es, así es, así es, quiero que se alinee, quiero que se alinee. Dios utilizó a un hombre especial para cambiar mi vida. Por eso les digo, compañeros, yo me mantengo firme en la cruzada en contra de la religiosidad dentro de la fraternidad. No me importa la religiosidad afuera de la fraternidad. No es mi problema que se quieran mentir e engañar. Lo que sí es mi problema es la religiosidad dentro de la fraternidad.
porque la visión fue creada sin religiosidad. La visión fue creada por Dios, donde Él nos permite a nosotros acercarnos directamente a Él, no por medio de ningún hombre, y reconocer nuestros pecados delante de Él y recibir el perdón y la gracia y la ayuda de Él, de una manera sencilla, sin ser religiosos, compañeros. Ese hombre que Dios escogió me llevó ese día por donde quiso, en ese taller, me habló y me habló y me habló, y yo deseaba que se pandereteara para tratarlo mal. Yo deseaba que hiciera el menor mate, la menor palabra de esas que se usan en las iglesias para mandarlo para la mierda. Y no tuve la oportunidad, nunca lo hizo Oscar. Al final, él tomó autoridad sobre mi vida, yo no sé ni cómo, si eso, yo tenía 23 años y andaba un cohete en la cintura, plata, carros, motos, lanchas, zoológicos, equipos de buceo, tenía pista de motocross, tenía lo que me daba la gana. ¿Cómo iba a oír yo a otro hombre? Y este mae me dice, el hombre que cambió mi vida va a cambiar la suya esta noche. Hijo de pucha, me habló de esa manera y yo no me pude negar porque en el fondo sabía que necesitaba ayuda, pero no quería dar el brazo a torcer. Y me dice, lo voy a llevar a un lugar donde nos reunimos con él, un montón de madres que le estamos pulseando por recibir la gracia y la compañía de él en nuestras vidas. En ese lugar lo va a estar esperando Jesucristo a usted. No sea loco. Como un huila, mansititico, le hice caso. Entré con él a las 7 de la noche porque hablamos de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin parar en ese taller. Y a las 7 de la noche pasó por mí y me llevó a Ambrosía. Entré bien pijeado. Él no lo sabía. Porque al final el drogadicto teme enfrentarse a su realidad, a la vida, y prefiere estar enajenado por ella, por la droga, que estar sano y sobrio para ver cómo hace para abrirse campo y enfrentar la vida. Uno se esconde en las drogas. Al final usted no puede ni siquiera imaginarse que se le va a escapar a ella. Y habían hombres tan especiales esa noche. Y aquí está presente uno de los hombres que Dios utilizó para convencerme a mí que yo tenía que seguir el camino que estos hombres habían elegido primero que yo. Aquí está Mario Ávila. Mario, usted no se imagina, Mario, el impacto que sufrí yo cuando lo vi a usted ahí sentado. Mario tenía una bronca de 200 y resto de kilos de coca encima. Yo andaba solo con 4 kilos. De ahí no pasaba, no quería pasar, Mario. Pero era la misma cosa que lo llevó a él a eso. Esa ambición me llevó a mí también a manejarme de esa manera, a escondidas. Cuando yo vi a Mario ahí sentado y lo conocía de toda la vida, amigo de mi tata, amigo del taller nuestro, yo caí de culo. Y yo dije, ¿cómo es posible que un hombre como Mario esté aquí buscando la ayuda del Señor y se comporta como Oscar? Me acerqué a él, me abrazó y no me sermoneó, no me salió con mates. Esa noche, los 18 hombres se levantaron y me abrazaron. Y yo me derrumbé frente a ese abrazo. Y ahí empecé a darme cuenta que yo era el que estaba equivocado. Y que yo estaba equivocado que tenía un concepto diferente del Señor. Equivocadísimo. Yo me había metido en la cabeza que Dios era para los viejitos, para las mujeres, para los maricones. Pero los hombres no podían contar con él porque era una creación del hombre, era un engaño. Y lo vi vivo ahí.
Lo vi de una manera tan práctica, tan poderosa en ese lugar. Estos maes empezaron a abrazarme y a externarme cariño y respeto. Y nunca nadie me había expresado eso. Ni en mi casa había recibido yo aquello. Y empecé a sentirme también en ese lugar. No me animé a abrazarlos, porque me daba vergüenza que me vieran abrazándolos, pero sí los recibí los abrazos. Y me di cuenta que no eran maricones, que eran madres que no tenían ningún prejuicio de abrazar a un hombre y decirle, te quiero, mi amigo, gracias al Señor que usted está hoy acá, gracias a Dios porque lo trajo. Hijo de puña, esos abrazos prepararon la noche para mí. Era necesario que me abrazaran porque yo pude buscar en mi mente y recuerdos para no encontrarlos, buscar recuerdos de mi tata abrazándome. Que podemos decir lo que nos dé la gana. Nuestros papás, buenos o malos, tienen una gran influencia en nuestra vida. Tienen un lugar muy importante en ella cuando estamos en esas situaciones, cuando empezamos a crecer. Yo no encontré a mi papá así, ni lo vi besando a mi mamá, ni nada, siempre lo digo. Y esa noche yo me di cuenta que no podía hacer eso. Si quería que Eric fuera igual que yo, tenía que cambiar, que no fuese igual que yo, perdón, tenía que cambiar esa misma noche el rumbo. Tenía que cambiar esos hábitos violentos y estúpidos, ese comportamiento violento en mi casa y en la calle. Yo tenía que cambiar a partir de esa noche, porque Eric me estaba golpeando por dentro. Ya yo no me sentía tranquilo. Ya yo no me sentía libre de andar con las putas que andaba, con las drogas, con los carros, con las cosas que yo tenía. Ya sentía algo muy duro por dentro que no me dejaba estar tranquilo, porque yo sabía que lo estaba destruyendo. Esa noche dieron testimonio y me impactó oír un hombre decir que amaba a su esposa otra vez. Oscar me lo había dicho. Yo nunca había oído a mi tata decirle a mi mamá que la amaba y yo nunca se lo había dicho a mi esposa. Tal vez se lo había dicho para engañarla, pero no lo había sentido. Y esa noche me impactó ver que ese hombre amaba a esa señora y yo dije, Padre, bueno, no le dije Padre, pero yo pensé, Dios, usted me ha dado a mí de todo y yo no lo he visto. Yo he buscado la felicidad en todo lado y ya la tenía. Usted me ha dado una esposa que no merezco y no la he apreciado. Me ha dado un hijo y no lo he llevado por un buen camino. Lo voy a destruir a como voy, Señor. Y estos hombres me dicen que la felicidad estaba en su casa, estaba en su sala, estaba con su esposa, estaba con sus hijos, estaba con tener una relación bonita con usted, en la paz que usted da, en la seguridad y la tranquilidad que usted da. Y yo le he buscado en chunches, en puteros, en huilas, en la calle, con las drogas, con la ropa, con las armas, con las cosas que desesperadamente había comprado para sentirme feliz porque nunca las tuve y quería conocer lo que era tenerlas para ser feliz y no lo había logrado. Más bien me sentía extraño porque cuando se tienen las cosas y duran 2 días la emoción, es triste. Entonces, esa noche me fui para mi casa después de haber hecho la oración que me invitaron a hacer junto con esos maes, Hernán Madrid, Mario Madrid, Oscar Cordero, Javier Porras, Carlitos Araya, Mario Ávila. Me invitaron a hacer una oración, a recibir a Dios en mi corazón. Y le dije, Padre,
Señor, perdón, yo le entrego mi vida, no sé cómo voy a hacer, pero por favor cámbieme porque voy directo al hueco y estoy cagándome en mi hijo. La conciencia me estaba matando y no era por mí, era ni por Ana, era por mi hijo. Porque yo no podía cambiar por mí mismo, yo lo intenté cambiar por ella, por los maltratos que le hacía, pero lo que sí me estaba jodiendo era Eric. Entonces yo le dije, Padre, por el bien de los tres, por el bien de mi hijo, déme una oportunidad, lléveme por donde usted necesita que yo vaya para que yo cambie. Quíteme esta obsesión por las drogas, por las mujeres, el odio, el rencor, el odio hacia la gente, la envidia. Ponga amor en mi corazón y respeto para con mi esposa y mi hijo. Y déjeme ser diferente. Quíteme esto que yo siento por dentro. ¿Y qué cosa? Me fui para la casa calmado. Llegué a mi casa y encontré a Ana dormida. La desperté y le dije que Dios me estaba dando una oportunidad. Y que a partir de ese momento nuestra vida iba a cambiar. Y de ahí, yo me imagino que Ana estaba desilusionada, la había pulseado por arrimarme a la iglesia, a Dios, a cualquier cosa que oliera a él, y no lo había logrado, y seguro creyó que era una mentira, pero de verdad había pasado algo en mi vida. De verdad, yo había sufrido un choque, porque me habían dado el ejemplo hombres a los que yo jamás creí que iban a tomar esa decisión tan valiente. Empecé a caminar con ellos. Dios me decía, ponga atención, vea cómo estos madres se comportan. Siguen siendo hombres. Algunos se caen, pero se vuelven a levantar. Empecé a medirme la jeta, empecé a quitarme de las cochinadas, apartarme. Y empecé a buscar de una manera positiva la prosperidad y no sabía cómo. Me puse a sembrar y lo perdí todo, compañeros. Desesperado, hice muchos negocios, hice cosas que en donde todo se perdió. Quedé parado en media calle, pero a mí Dios nunca me abandonó. Después de todo lo que yo había pasado, hoy entiendo que Él ha permitido que yo pase por un proceso de fuego donde tenía que, por mi culpa, volarse el orgullo mío para que yo pudiera confiar en Dios. Tenía que quitarme todos los dioses que tenía alrededor mío. Y el primer dios era yo. Yo me había endiosado a que yo era un hombre inteligente y capaz de cualquier vara. Y ahora en los caminos de Dios también, capaz de cualquier vara, pero buena. Yo buscaba la prosperidad para darle estabilidad a mi familia honradamente, para sentirme bien. Todavía quedaba aquella cochinada dentro de mí de que yo quería llegar con un carrote. Era muy importante. Si no hubiese sido importante, eso es inofensivo, no es nada. Pero para mí era muy importante. Entonces, Dios tenía que pasarme a mí por un proceso maravilloso. Y estoy en él. Desde que yo llegué a los pies de Jesucristo, el proceso ha sido duro y no es con todos. No cojan miedo. He visto más que en 1 o 2 años Dios le ayuda a superar sus problemas y hasta lo prospera y todo camina súper bien. Pero más como yo, que la soberbia y que su seguridad es tan grande en él mismo y en lo que pueda tener, Dios tiene que trabajar muy profundo. Dios tiene que trabajar profundo con uno, meter el cuchillo profundo y meterlo a usted entre el fuego
para que cuando ya no quede nada, solo quede Él. Y ahí fue donde yo pude ver que Dios existe. Ahí fue donde a mí se me acabó todo, porque yo vi milagros, yo vi cáncer desaparecer, pero yo empecé a darme cuenta de que Dios existía cuando ya no había nada que hacer en mi casa, cuando no había comida, cuando ya mis dos hijos, porque ya había nacido Fabián, ya yo no podía darles de comer, no sabía ni cómo, honradamente. Y Dios empezó a hacer milagros y milagros y a quitarle el hambre a ellos y a darme lo necesario y a ayudarme a pagar, ayudarme a salir honradamente. Ha sido lo mejor que me ha pasado este proceso. El haber dejado las drogas y todo aquello que dejé, las mujeres y el robo, no es nada comparado al proceso que me ha permitido confiar en Él. Hoy he tenido la oportunidad de no depender de mis manos, de mi taller, que Él me lo dio, sino de la voluntad de Él. No depender de mis amigos, no depender de los clientes, sino de la voluntad de Él. Él ha hecho que un cliente que no necesita algo me llame y me pida algo, un hombre que no conozco. Y tengo que reconocer que en muchísimas ocasiones ha hecho que un hombre toque mi puerta y me ayude. Y ha utilizado a hombres que hasta yo he humillado, que le han quitado el hambre del estómago a mis hijos en muchas ocasiones, porque Dios los ha inquietado. A mí Dios me ha volado garrote, pero duro, porque solo así podía ser humilde. Así conocí la humildad, viendo que no me podía ganar ni un 5 honradamente, que no quería devolverme, que lo único que podía hacer era confiar en Él. Y Él hacía, y Él hace, hizo y hará. Hoy no dependo de nada, solo dependo de que Dios, que me conoce, me mande los clientes. Y poco a poco voy saliendo, voy saliendo. Tengo un carro que me deja varado a cada rato, pero Dios necesita que yo tenga ese carro. Y cualquier pandereta dice, está abrazándose a la ruina. Mentira, es que no puedo cambiar de carro, porque si quisiera voy y saco un carro ya con la jeta, pura jeta, como hace todo el mundo. Y después, ¿cómo lo pago? Por aparentar. Prefiero estar en paz. Y aunque el carro me deje varado, he tenido que clamar a Dios en media calle, porque no se vare el carro, porque no me agarro en tráfico, porque el mae de la grúa me haga el favor sin un 5 para pagarle después. He tenido que pedir favores y Dios ha abierto las puertas de todo el mundo diciendo la verdad. Claro, a veces es incómodo, pero es liberador. Y es lindo ver que Dios pone algo en el corazón de esa persona necesario para que lo ayuden a uno. Hoy mi vida es diferente, compañeros. Hoy soy un hombre honesto, sincero. Hoy confío en Dios. A veces me da miedo porque se me atrasa el banco y le pido perdón a Dios y a los días yo pago. A veces ando atrasado y pago. Dios nunca me ha abandonado. Le he pagado el estudio a mis hijos. Ya tengo 2 ingenieros, compañeros. Son los primeros en mi familia que se gradúan, que son profesionales. Y mi tercer hijo, Matías, va por el mismo camino y va a ser ingeniero. Y la plata la va a poner Dios. No sé cómo hace, pero Él me ayuda a pagar. Y no lo dudo. Me siento libre. Hoy disfruto tanto lo que Él me da. Disfruto mi salud. Hay que perder la salud para valorarla. Yo no quiero eso. Yo le agradezco a Él todos los días el don de la vida, el don de la salud. Cómo cuida a mis hijos, cómo cuida a mi esposa. Hoy le digo a Ana que la amo delante de ellos, la amo, le digo a solas que la amo, la beso,
la amo. Hoy amo el proceso por el que hemos venido envejeciendo mi esposa y yo. Amo sus canas. Ella ama mis canas. Es lo más lindo que tengo, mi esposa, amanecer todos los días con ella, en la misma cama, sabiendo que esta mujer da la vida por mí y que hoy yo la doy por ella sin pensarlo. Es muy lindo. Tenemos los mejores hijos, compañeros, que un hombre puede tener. Y todos ustedes me conocen porque esta casa es la de ustedes. Aquí ha venido media humanidad y aquí siempre están mis amigos. Y lo que se dice aquí en este testimonio, ustedes lo han corroborado estando acá. Mis hijos me respetan, me aman, les amo, aman a su mamá, nos decimos que nos amamos. Es un proceso por el cual yo he pasado para venir al final a entender de que la prosperidad que el mundo ofrece no es la más importante. La verdadera prosperidad es la que Dios me había dado y no me había dado cuenta. Es la que yo hoy estoy viviendo con mis 3 hijos sanos, honrados, estudiosos, breteadores, no como los mocosos que hay ahora, no, más de verdad, porque los he criado con mano firme y con confianza y amor, pero exigiendo resultados, siendo papá, no amigo de mis hijos, sino tata, demostrándole a mis hijos lo que amo a mi tata y a mi mamá, respetando a mi tata a pesar de que pensamos tan diferentes. Hoy ya mi tata en el ocaso de su vida, que ya no genera plata, hoy Dios me permite a mí y a mis hermanos velar por él, velar por mi mamá. Aunque hablemos diferente, mi tata y yo, ya no lo maltrato, ya no le hago malas caras. Hoy le pido al Señor, antes de llegar a verlo los sábados, que ponga en mí amor, que ponga palabras y que me dé el silencio necesario para aceptarlo. Porque Él me ama y Él está solo. Él no tiene a nadie. Él perdió su vida, pero me tiene a mí. Me espera a mí. Y llegar a regañarlo, llegar a enjacharlo porque hable mal, porque diga algo, no es justo, compañeros. Dios ha puesto en mi corazón esa sensibilidad para con Él, esa compasión, y trato de respetarlo y de amarlo y de hacerlo, de honrarlo. Hoy he atendido un montón de llamadas y saludos de cientos de personas, compañeros. Eso habla de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso no es normal, eso no es normal en la vida de cualquier madre. Ese es el hombre que mi tata engendró. Ese es el hijo que él engendró y que no supo cuidar, pero que Dios lo ayudó para cambiar, para que él lo disfrutara. Yo no me cambio por ningún hombre. Soy el hombre más feliz de la tierra y soy el más hombre que conocen. Soy un hombre diferente. Tengo una buena relación con Dios y no es la mejor, es la que a mí me gusta. Y digan lo que les dé la gana, todos los religiosos. La relación que tengo con el Señor es la que a mí me gusta. No le engaño porque no soy bruto, no le miento porque no soy un estúpido para mentirle. Le digo la verdad y lo veo como si fuese mi papá. Y le pido perdón y le fallo y me arrepiento, pero no le miento. A veces me enojo porque hay madres que si no les da el cerebro o el Espíritu Santo los ilumina, no pasan la prueba. Yo, aunque el Espíritu Santo yo lo haya abandonado en algún momento, paso el charco porque aprendí a ser obediente. A pura obediencia paso el momento frío y no me devuelvo. Porque la vida que escogí y la vida que el Señor me ha regalado es la más linda que un hombre puede vivir. Nunca me imaginé que había algo así para mí, que había algo así para Ana, que había algo así para mis 3 hijos, para mis tatas. ¿Cómo me voy a ir yo a revolcar otra vez
con cualquiera. Entonces, cuando a mí no me da la fe, cuando a mí hay momentos en los que a mí Dios no me llega, lo que sí me llega es la obediencia. Y la consecuencia, pensar en lo que voy a recoger. Porque lo que yo siembro lo recojo. He sembrado cosas muy malas y las he cosechado. Todavía, 27 años y 8 meses después, estoy pidiendo disculpas a muchas personas. Y muchos me han perdonado y muchos no creen. No me importa. ¿Cómo voy a pretender que me crean de buenas a primeras? Tengo que soportar y ser obediente. Y tengo mi conciencia tranquila. Hace muchos años empecé a ser un caballero. Hace muchos años le pedí a Dios que me enseñara a dejar una buena senda por donde yo pase. Algo positivo para este mundo. Hoy no robo, hoy no me colo en una fila, hoy digo la verdad aunque pierda en un negocio. Y es todo por obediencia, por agradecimiento al Señor. Compañeros, yo no sé qué esté viviendo usted, pero sí sé que lo que yo viví tenía solución. Y he visto en la vida de todos mis compañeros y hermanos que Dios es la solución, que Dios, cuando estos maes y yo abrimos el corazón a Él y le entregamos nuestros problemas, Dios empieza a trabajar en ellos y nos saca y nos perdona y nos enseña a perdonarnos a nosotros mismos todo el montón de cochinadas que hicimos y errores en lo que fallamos y le faltamos a nuestra familia y perdimos. Y nos damos cuenta de que aquí para adelante es lo importante, no lo que pasó ayer. No me puedo abrazar a lo que pasó ayer. Aprendí a soltar eso, a las peladas de rabo, a las pérdidas, a los malos negocios. Lo solté. Ya no siento vergüenza ante mi esposa y mis hijos por lo que perdí. Hoy sentiría vergüenza si trato de mentirle a Dios. No quiero mentirle a Él, porque Él no merece, yo no merezco pelarme el rabo tampoco delante de Él, ni Él merece que yo insulte su inteligencia. Yo tengo una relación con Dios maravillosa, que no es la mejor, no se la recomiendo. Ustedes necesitan ser como ustedes son, acercarse a la iglesia, leer la palabra, cosa que yo la leo aquí en mi cama. Yo la leo, pero no me cuadra que me diga nadie lo que tengo que hacer. Leo lo que dice Dios ahí y se acabó. Yo soy al revés, compañeros. No se lo recomiendo, pero sí les recomiendo que sigan este camino y que crean en Jesucristo, que Él cambió a todos mis amigos y me ha cambiado a mí. Y que se nutran de la palabra de Dios. Y que tengan los huevos para decir que no cuando la parte espiritual no le alcance. Para cuando ustedes estén fríos y así no pierdan la gracia y no pierdan el estar dentro de la protección del Señor. Compañeros, yo les voy a invitar como me invitaron a mí hace bastante tiempo, por medio de una oración sencilla, a tomar una decisión.